Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divide. Presentamos el estudio bíblico libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo con el hermano José Acosta, una presentación del Ministerio El Mensajero en la ciudad de Chicago para el mundo entero, para la honra de Dios y la edificación del cuerpo de Jesucristo. Damas y caballeros, muy buenas noches, hermanos y hermanas en Jesucristo. Muy buenas noches, pueblo de Dios. Una noche más, un día más. El Señor nos permite que estemos delante de ustedes trayendo un nuevo estudio a través del Ministerio del Mensajero, libro por libro, capítulo por capítulo. Una vez más, traemos el mensaje de la palabra de Dios con la intención de fortalecer la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, a través del Ministerio del Mensajero, con el estudio bíblico libro por libro, capítulo por capítulo y versículos por versículo. Entonces, su hermano José Acosta. Queremos recordar a todos ustedes que transmitimos desde Radio Vive. Damos gracias al hermano Ángel García por participar con nosotros, por ayudarnos para que estos estudios se hagan posible. También queremos darle las gracias a todas las personas que están estudiando con nosotros. Queremos decirles que cualquier pregunta siempre pueden llamar al 773-216-7776. Tenemos una Biblia. Si alguna persona no tiene una Biblia, nosotros podemos proporcionarle una Biblia. Algún amigo que no tenga puede llamar al 773-216-7776. Bien, esta noche continuamos con el estudio bíblico en el libro de San Marcos. Hoy, el estudio pasado quedó en San Marcos 10:34 y hoy vamos a empezar en el 10:30 y en el 10:26 para recapitular, porque siempre me gusta retocar lo que queda, lo del último, la parte última del estudio, haciendo una recapitulación para que así nos acordamos dónde estábamos y también así podemos absorber mejor. Padre, gracias te damos por este día que tú nos has permitido. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por tu justicia. Gracias por tu bondad, por tu santa y bendita palabra, por la salvación de nuestras almas. Por tu amado Hijo Jesucristo, por tu Espíritu Santo, por todas tus provisiones, por todas tus bendiciones. En esta noche, con la intención de agradarte primero y traer al mundo tu santa y bendita palabra, con el fin de que podamos tener una iglesia de Jesucristo fuerte, bien cimentada en tu santa y bendita palabra. Te suplico en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Jesucristo, que ponga poquito de luz en tu siervo, para que pueda alumbrar al que necesita, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, la semana pasada quedamos en
capítulo 10:34. Vamos a regresar al 10:25 para refrescar la memoria a las personas que lo oyeron el mensaje del jueves pasado. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de Dios: Hijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Bueno, el Señor Jesucristo está hablando con los discípulos y le está conversando acerca del joven que le preguntó a Jesucristo que qué necesitaba para ser salvo. Jesucristo le explicó los mandamientos. El joven dice: sí, lo guardo todos. Jesucristo le dice: una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y entonces ven, sígueme, para que pueda alcanzar el reino de los cielos. El joven se fue muy triste porque poseía muchas riquezas. Entonces el Señor Jesucristo le dice a los discípulos: más fácil es para un camello pasar por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Esta expresión dejó a los discípulos poco confusos. Entonces ellos le responden a Cristo, versículo 26. Se asombran aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Versículo 27. Entonces Jesús, mirándolos, le dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Bien, una de las cosas que quiero enfatizar en este versículo es precisamente este versículo 27, que dice que Jesucristo, mirándolos, le dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y en efecto, todas las cosas son posibles para Dios, no con la rapidez, o mejor dicho, con el concepto que la cristiandad tiene acerca de Dios, que Dios, por pedirle algo, Él lo va a hacer, o porque usted tiene 15 años, 20 años, 25 años, que usted tiene 10 años, que usted es bien amiga del pastor o amigo del pastor, que usted hace mucho servicio en la congregación, en su iglesia local. Entonces, ya por esa razón, el Señor va a mostrar su poder, de la posibilidad que Él tiene de hacer las cosas, porque usted pertenece a esta congregación y usted hace esto y aquello. Pues no funciona así. Lamentablemente no funciona así. El Señor hace las cosas en su tiempo. Para Dios todo es posible, pero en el tiempo de Dios nosotros debemos tener mucho cuidado para nosotros manejar nuestra vida espiritual en lo que se trata del trato con Dios, con el Padre Celestial, con Jehová, Yahvé, que es un nombre en hebreo. El Señor va a hacer la cosa, todo es posible para Él, pero única y exclusivamente Él lo va a hacer cuando Él quiere. Y Él va a hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros le pedimos. Porque siempre, cada vez que pedimos, siempre como que andamos medio cojos. Andamos medio cojos pidiéndole a Él las cosas que nosotros quisiéramos tener, la cosa que nos llama la atención, mientras que el Padre está pensando otra cosa diferente. Bien, entonces,
Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo a Pedro: de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermanas, padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, porque la vida aquí se trata de, estamos en la carne, y entonces podemos obtener muchos bienes conforme a nuestros manejos, pero también tenemos que doblar el lomo, tenemos que rompernos para poder lograr las cosas que necesitamos. Dice el Señor Jesucristo: y en el siglo venidero la vida eterna. Bueno, ya eso es una ganancia grande, bendito sea el nombre de Dios, y es la que yo quisiera tener segura, y es la que yo le deseo a todos los hermanos que me están escuchando que la puedan tener segura, y a todos los amigos que me están escuchando que se acerquen al Señor para que puedan salvar sus almas. ¿Ok? Dice el Señor Jesucristo: pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primero. Bueno, acá volvemos ahorita a lo que estaba hablando. Muchas personas están en una congregación por 20 años, se han acostumbrado a vivir una vida sedentaria en la congregación, donde la persona ya hace rutina, no hace sus oraciones y ni siquiera, y lo hace ya por costumbre. No tiene un plan de oración para el Padre. No tiene un plan de oración para el Padre. Al Padre no le gustan las repeticiones vanas. Le gusta que la persona tenga sustancia cuando habla con Él, porque el Padre, Dios, nuestro Creador, es un ser inteligente, que es el Padre de la inteligencia. Entonces Él quisiera que sus hijos también podamos dirigirnos a Él con tal inteligencia heredada por Él, porque el que estudia las Escrituras tiende a mejorar su capacidad de pensar, de sentir, de hacer, de manejarse, de comportarse. Es una cosa muy importante ver que los evangélicos, aunque somos seres que muchas personas no nos pone mucha atención, a veces dicen los aleluyas y esta gente tan locos, pero también a veces por mucha burrada que hacemos. Sin embargo, una de las cosas muy importantes es que todos los cuarteles de la policía en toda parte del mundo, lo menos que pueden encontrar son evangélicos presos, porque después que una persona tenga el Señor, tiene temor de hacer las cosas ilícitas, entonces se ven menos problemas, salvo algunas personas que se están vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces, que están en las congregaciones y están haciendo diablura y media. Entonces le dan mal nombre a la obra de Dios, al Evangelio de Jesucristo. Entonces, por esa razón, yo digo que tengamos mucho cuidado, porque el Señor quiere que nosotros seamos de este modo. Dice que vamos a obtener todo, más la vida eterna. Dice: pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Ahora, ¿qué dice eso? A mí me dice que yo tenga todo el tiempo que tengo sirviéndole al Señor, que no me confíe en estar yo en el tiempo que tengo en el Evangelio, porque tengo mucho tiempo, porque el Señor en su infinita misericordia me ha dado a mí el favor de que yo pueda explicarle a usted la Escritura esta noche. Entonces, que vaya yo entonces y empiece yo a vanagloriarme, que empiece a verme más alto de donde debo. Y es que bueno que ahorita viene acá el estudio donde Jesucristo dice en qué lugares que debe catalogarse el cristiano de verdad. Bien,
versículo 32. Y estamos en el libro de Marcos, capítulo 10. Y les recuerdo también que Marcos no era uno de los 12 discípulos, ¿ok? Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, le comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y les condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará Jesucristo. Bien, esta información que el Señor Jesucristo le da a los discípulos es algo que ellos lo tienen totalmente bloqueado, porque ellos todavía no pueden absorber lo que el Señor Jesucristo trae a este mundo para nosotros. Entonces, en el versículo 35, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Bendito sea Dios. Y él les dijo, ¿qué queréis? ¿O qué quieren que le haga? ¿Qué quieren que le haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miren esto, hermano. El Señor Jesucristo le acaba de decir a estos discípulos, a sus discípulos que andan con él ya por varios años, que él tiene que ir a Jerusalén y le va a acontecer estas cosas, que él va a ser entregado a los principales sacerdotes y los escribas y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y les escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas el tercer día resucitará. Entonces, la preocupación de ellos. Entonces Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Y él le dijo, ¿qué quieren que haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué le parece a ustedes? Por unos discípulos cristianos, unos discípulos que andan con el Rey de Reyes, unos discípulos que están premeditados para que ellos sean los fundadores de la iglesia de Jesucristo en la tierra, para que ellos sean los que van a llevar el mensaje por el mundo entero. Entonces, la preparación que el Señor Jesucristo le está dando, ¿a dónde está yendo esa preparación? Porque esto no como que no concuerda. Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no saben qué piden? ¿Pueden beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Todavía ellos no han despertado y le dicen, ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberán. Porque en sí, ellos iban a participar de los sacrificios de Jesucristo, de todo lo que Jesucristo padeció. Ellos iban a tener que participar, muchos de ellos, hasta la muerte. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quien está preparado. Dios, el Padre Celestial, nuestro Creador, Él tiene un proyecto. Él tiene
cosa que preparar para el futuro venidero de nosotros. Y ya el Señor piensa mucho antes que lo que se puede imaginar un ser humano. Y el Señor tiene arreglado ya lo que va a acontecer con nosotros en el futuro, después que Jesucristo regrese a esta tierra por segunda vez. Entonces, estos muchachos dicen, queremos que sentarnos al lado tuyo cuando tú subas, cuando tú estés en tu gloria. Entonces todavía el Señor Jesucristo le dice, ¿ustedes son capaces de hacer esto? Y dice, sí, lo podemos hacer, claro, así con la boca, es fácil. Como dicen por ahí los hermanos puertorriqueños, con la boca es un mamey. Ahora, cuando llega la de verdad, entonces ahí es que cualquiera empieza. Y ahí empieza el chilladero de gomas, como dicen. Y empieza la gente a ponerse frío. Y la gente empieza a querer como que el cristianismo es muy fuerte y que la carne es débil, etcétera. Bueno, en fin, el Señor Jesucristo le dice, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. O sea que ya esos lugares están diseñados, porque acuérdense ustedes que el mundo no empezó con los apóstoles, empezó desde Abraham. Y tantos profetas que se sacrificaron, tantos profetas que mataron, tantos profetas que torturaron, y tantas penalidades que pasaron ellos en aquellos tiempos con el pueblo de Israel, que era un pueblo rebelde, tan rebelde y tan malos, que el Señor permitió que 10 tribus de Israel fueran conquistadas y fueran llevadas a donde nadie supo, a la expansión del mundo, porque ellos violaron la ley de Dios y el Señor lo dejó a ellos en manos de los sirios, y así se quedó hasta el día de hoy. Y ellos serán otra vez recogidos, pero hasta hoy hay judíos por todos lados, y ya saben lo que le pasó con Hitler, y ya saben lo que le ha pasado a los judíos alrededor del mundo, que han abusado mucho de los judíos. Sin embargo, por la misericordia de Dios y por el compromiso que Dios hizo con Abraham, han sido siempre célebres, han sido inteligentes, se han desarrollado en el mundo y han ayudado a todos los países que ellos van para que crezca la prosperidad. Y mientras ellos más fieles son al Señor, mejor bendiciones hay para ellos donde quiera que van. Y para los hijos de Él, como nosotros, que somos judíos por inyección, entonces también el Señor mantiene eso, porque somos hijos de Abraham. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 41. Dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Esto fue lo que provocó esa imprudencia de estos que son 12. Entonces ellos quieren que el Señor les dé un trato especial. Hermano en Cristo, si tú quieres que Dios te dé un trato especial, te equivocaste. No funciona así. El Señor no va a dar trato especial a nadie. Mira que lo que le dice el Señor Jesucristo. Dice, y cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan, mas Jesús llamándolo les dijo, ¿saben lo que son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre nosotros, entre ustedes. Y si no, que el que quiera hacerse grande entre ustedes será el servidor. Esa es la situación. Eso es lo que le decía un rato a ustedes. El que quiera ser en el cristianismo una persona, tener pool con el Señor, tener buenas relaciones con el Padre Celestial, tener con Dios una especie de mezcla, que pueda conversar con Dios y el Señor le escucha y le ayuda para que esta persona pueda ser fructífero. Eso es tener relación con Dios. Dice, pero no será así entre nosotros. Esta situación que pasa con los que no son cristianos,
Pasa diferente con nosotros. Dice, pero no será así entre nosotros, el versículo 43. Sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes, de ustedes será el servidor. ¿Ok? Entonces, ¿tú quieres ser grande en el cristianismo? Atiende bien, ¿tú quieres ser grande en el cristianismo? Tú debes buscar la forma como tú vas a ayudar a los demás, al cristiano, al no cristiano, al impío, al criminal, al que no es criminal, a la prostituta o a la que es honrada, el ciego, el cojo, el borracho, el tecato, el que sea. Tú tienes que estar, como cristiano, tenemos que estar siempre a la alerta para ver qué cosa buena podemos hacer con esa persona. Uno. Segundo, saber qué cosa hacemos para que nadie se entere que hicimos el bien. No empezamos con una bocina a anunciar lo que hicimos, porque entonces no vale de nada lo que hagas. ¿Ok? Entonces es un poco, mucho diferente lo que hace la cosa del mundo cuando tiene poder que el cristiano. Por eso esto estaban pidiendo al Señor Jesucristo que le consiguiera esa posición. Pero ellos todavía están pensando como en el mundo. Porque esa posición, nosotros no andamos por rango. Nosotros andamos primeramente haciendo la voluntad de Dios y después que el Señor en su gran misericordia diga, siéntate aquí, hijo mío, siéntate allá, hijo mío. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 43 del capítulo 10 de San Marcos dice, pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y 44, el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, 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 santo. Aleluya. El que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Esa es la clave del cristianismo, del cristiano verdadero. ¿Ok? Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Atienda bien. Si Jesucristo, que es el Hijo de Dios, su primogénito, y Jesucristo, que es Rey de Reyes, que pudo haber venido a casa de César, que pudo haber venido a casa de todos los grandes riquezas que había en el mundo anteriormente, a la más rica pudo llegar Jesucristo. Ese Jesucristo, que es Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño del mundo, viene a la tierra y entonces él viene a un pesebre. Y después él anda con unos discípulos que miran lo que le proponen. Y después él anda con unos discípulos que no entienden lo que el hombre dice. Y después él anda con unos discípulos que tienen intención de tener riquezas personales. No, esto no es así. Versículo 44. El que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios. Versículo 46 del capítulo 10 de San Marcos. Dice, entonces vinieron a Jericó. Al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Hablando de gente mendigando. Bartimeo, el hijo de Timeo. Esta palabra aquí lo que quiere decir es lo mismo, dígame bien. Dice que Bartimeo ese es el nombre de la persona, que es hijo de Timeo. La palabra Bar significa padre en el hebreo. Y Timeo es hijo. Entonces, Entonces, es hijo de Timeo. Bartimeo, ¿ok? Es hijo de Timeo. El ciego es hijo de Timeo. Bar es padre en el idioma hebreo. Bendito sea el nombre de Dios. Bartimeo es el ciego, hijo de Timeo. Entonces, eso es el nombre de él. ¿Ok? Dice, estaba sentado junto al camino mendigando. Bartimeo, el hijo de Timeo. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno,
comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ok, entienda esto. ¿Cómo es que esta gente le dice al ciego que no moleste? Pero ellos están ahí cerca mirando a ver si ellos pueden resolver algo. Y entonces, de ver cómo ellos hablan con Jesucristo. Pero entonces el pobre ciego le dice: échate para el lado, no moleste. ¿Qué cosa es esta? Esa es la vida de nosotros, ¿verdad? Sin embargo, como Jesucristo sabe, como nuestro Padre sabe todo de nosotros, que nosotros tenemos que ponernos claro con Dios, porque Dios sabe todo de nosotros. El cristianismo, por eso, que tiene que ser entre una persona y Dios, otra persona y Dios, y otra persona y Dios. El cristianismo no puede ser del cristiano para el mundo, y para que el cristiano se enseñe, ni para que el cristiano tenga posición, ni para que el cristiano aparente. No, el cristianismo debe ser entre el cristiano y Dios. Todas las cosas buenas que tú las haces para Dios, para el Padre. Entonces, esas cosas Dios permite que se reflejen al gusto de Dios y al tiempo de Dios. Pero no hagas nada nunca en la vida y vaya a propagarlo, porque todo el mérito se pierde. Bien, entonces dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿qué quiere que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mira, aquí hay unos que el Señor le devolvió la vista en los capítulos anteriores. ¿Y cómo pasó con esta persona? El Señor le escupió en la boca para que tartamudeara, se le quita la lengua amarrada que tenía. A otro le puso lodo en los ojos, y a otros le hizo una prueba que si veía o no veía. A solamente le dijo: ve, tu fe te ha salvado. ¿Sabes? Tiene mucho que ver con la persona. Este hombre batalló para llegar a Jesucristo, y este hombre tenía fe, porque la única razón como nosotros sabemos que tenía fe, teníamos fe por la actuación de Jesucristo. Jesucristo: vete, tu fe te ha salvado. Ok, ya está listo. La fe que tenía el hombre es una fe genuina. Jesucristo no tuvo que batallar con él, porque muchas personas que piden milagro al Padre Celestial no le llega porque la persona tiene un problema y no le puede llegar por falta de conocimiento, porque la persona quiere algo que no es lo que el Padre tiene en mente darle a uno. Y en realidad yo creo que al cristiano le conviene mejor pedirle a Dios que sea la voluntad de Dios en la vida nuestra, porque así, de ese modo, no nos equivocamos. Cuando nosotros queremos algo, yo oigo la historia de gente que querían aquella casa tan bonita y el Señor se la dio, y gloria a Dios, y qué grande es Dios por eso. Bueno, bien, bendito sea el Señor. Y otra persona que querían esto y que querían aquello, que Dios se lo ha dado, aleluya, qué bueno. Y si no se lo hubiese dado Dios. Y porque tengo unos hijos que me han salido todo bueno, y a lo que le hacían los hijos malos. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, que esto no es así. Cuando el Señor, cuando tú tienes una cosa en el camino tuyo del Señor que es de tu agrado, mira, hermano, siempre arrodíllate al Señor y dale al Señor gracias. Y si no te puedes arrodillar como quiera, busca la forma de darle gracias al Señor y decirle: Señor, gracias. Pero no diga: el Señor, gracias al Señor porque me ha dado esto y me siento bien y mira cómo estoy. No haga eso, por favor. Porque entonces los hermanos que están viviendo en dificultades, que tienen esta situación, que tienen aquello, que tiene una persona en la cama que no se puede levantar. Entonces, ¿qué pasó con eso? Así no es el cristianismo. Nosotros estamos aquí en esta tierra para batallar con lo que venga. Y entonces cuando le pedimos a Dios, siempre le pedimos a Dios su voluntad, porque a veces el bienestar que tenemos no tiene nada que ver con el Señor. El Señor deja que la bola corra y tú tienes esto, y gloria a Dios. Ahora, tú sabes cómo tú sabes bien, cuando tú eres una persona que tú
hace tu trabajo de ofrenda, de diezmo, de necesidad de las personas que están en dificultad y que tú luchas y batallas por acá entre tú y Dios, y sin que nadie se entere. Entonces así tú no tienes que decir esa palabra nunca. Oh, gracias al Señor porque me dio esto, porque me dio estas cosas, porque me dio aquello. Porque las personas que no le ha dado el Señor, entonces ¿qué pasó? ¿El Señor tiene preferencia contigo? No, Señor, eso no es así. Versículo 1 del capítulo 11 del libro de San Marcos. Dice, aquí tengo una nota que quisiera hacer una pequeña reseña, o mejor dicho, en el libro de Ezequiel, de el capítulo 44:15, el Señor Jesucristo tiene acá el Señor Jesucristo, lo que Él, la cita bíblica que hizo el Señor Jesucristo. Yo quiero que veamos por acá qué fue lo que el Señor hizo. En el 44:15 del libro de Ezequiel, dice, más los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc. Sadoc es el sacerdote, hijo de Aarón. Cuando murió Aarón, el hermano de Moisés, que eran lo que eran los sacerdotes, Sadoc fue el próximo sacerdote que quedó. Dice, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice el Señor Jehová. Entonces, y ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. Esto es, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos cuando el Señor Jesucristo le dijo a ellos, ese lugar ya está preparado. Entonces, ahí está la persona que era la persona que va a estar donde ellos estaban pidiendo estar. Bendito sea el nombre de Dios. Así es que, hermanos, en Cristo, las Escrituras no se equivocan. Entonces, vamos a proseguir en el libro, en el capítulo 11 de San Marcos. Y también siempre les digo que saquen lápiz y papel, porque de ese modo pueden hacer las notas, que son importantísimas. Entonces, dice, cuando se acercaban a Jerusalén, versículo 11, junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, vayan, le dice, id a las aldeas que está frente a ustedes, luego que entren en ella hallarán un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desátenlo y tráiganlo. ¿Ok? El Señor Jesucristo le explica a ellos, dice el Señor, que hagan esta operación. Versículo 3, y si alguien le dijere, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué están desatando ese pollino, ese borrico, un burrito que no había sentado nadie en él? Y dice, si alguien les dijere por qué hacen eso, decid o digan, el Señor necesita que lo tengamos y lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen?
desatando el pollino. Y ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Entonces, aquí vemos nosotros lo que se llama intervención divina. Los discípulos no conocen a aquella gente no conocen a los discípulos. El Señor lo manda que hagan esta operación en un lugar que no lo conocen, y finalmente las personas dicen, pues está bien, si el Señor lo prefiere, lo necesita, pues está bien. Todo se fue como el Señor dijo. Y eso es lo que se llama intervención divina. Muchas cosas nos pasan en la vida porque el Señor interviene en cosas para favor de nosotros, para favor de otras personas, pero muchas cosas como esta suceden. Versículo 7. Y trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Entonces Jesucristo se monta en el borrisco, en el borriquillo y empieza, el Señor va caminando. Entonces dice la palabra de Dios, versículo 9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosanna significa salvación, sálvanos. Entonces, versículo 10. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, Hosanna, salvación otra vez, en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Mira, y que dice aquí, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, Hosanna, en las alturas. Esto es el pueblo que está diciendo, la gente que estaban ahí. Mira, esta cosa, ¿cómo la van a saber esta gente? Si está hablando aquí del rey David. Está hablando del rey David, hablando nosotros unos 400 años antes de Jesucristo. Y esta gente acá están diciendo esto. ¿Por qué razón? Porque la escritura desde Moisés, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no estaba escrito todavía, pero ya sí había escrituras. Entonces ellos ahí, y lo que Moisés le enseñaba en los libros que él escribió y dejó, todas las personas que eran interesados por las cosas de Dios eran estudiantes de las escrituras. Y por eso muchos discípulos que estaban con el Señor Jesucristo dieron su vida por él, porque ellos ya conocían que Jesucristo era enviado, porque daba testimonio de las escrituras. Y la percepción de Bartimeo, que fue con el Señor, porque ya habían leído en las escrituras. Y también el señor que se llamaba Jairo, que era jefe de la sinagoga, que vino a pedirle a Jesucristo, ya esa gente tenían que conocer de antes para tener tanta fe en este hombre, como igual que la mujer sirofenicia. Y todos esos milagros que se presentaron ahí, hechos por Jesucristo, eran referencia del Antiguo Testamento, porque era la única información que tenía la gente de ese tiempo, de referencia con las cosas de Dios, lo tenían los judíos en las escrituras. Como el día de hoy, la Biblia nos habla de Dios. Óigame bien, hermano, amigo, hermana que me escucha. La palabra de Dios, la Biblia, esta Biblia que tenemos nosotros y las otras Biblias que tienen las otras organizaciones religiosas, y muchas que ya han sido alteradas y que la está usando el diablo para desmentir la Biblia verdadera, ¿ok? Todas las cosas que tiene verdadera la Biblia, nosotros debemos reconocer que es la única fuente verdadera que se conoce en el mundo entero, que da información de nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Ninguna otra religión tiene Biblia, que no sea, si no es judeo-cristiana. No tienen un libro que, como este libro, habla desde antes de la fundación del mundo, habla la Biblia, hasta que después que se termine el Apocalipsis, y cuando venga el nuevo gobierno con el Señor, la Biblia habla desde antes de Adán y Eva en la tierra, hasta después que el hombre en la tierra también. Y lo dice este libro. Y es la única fuente de información que nosotros tenemos para conocer a nuestro Padre Celestial. Yo quiero hacer esta aclaración porque mucha gente habla
Las personas que dicen que son ateos, allá ellos, a mí me tiene sin preocupación eso, porque el que quiere despeñarse se despeña, el que quiere hacer lo que quiere con su vida lo hace, y la vive como le da la gana también, y eso yo no me tengo que meter en eso. Lo que yo me tengo que meter es que esta palabra de Dios que yo tengo aquí es la que me da mi fe de que existe mi Padre Celestial y que su Hijo vino aquí a esta tierra. Entonces, cuando ese Hijo vino aquí a esta tierra, vino a traer salvación al mundo. Entonces, estas personas que están aquí dándole gloria a Jesucristo, no lo estaban haciendo nada más así porque ¿de dónde? Nada, porque ellos sabían que ya esto estaba escrito y Jesucristo daba todas las señales que daba Jesucristo concordaban con lo que decía, con lo que dice el Antiguo Testamento. Esta gente lo pudieron ver. Y le digo a todos los cristianos, porque hay mucha gente que no quieren entrar en el Antiguo Testamento, pero todos los cristianos, todas las personas que realmente quieren de verdad conocer las Escrituras, si no leen el Antiguo Testamento, nunca van a poder entender el Nuevo. Nunca, nunca, nunca. Y esto lo que habla es el sistema libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Si leemos la Biblia del libro de Génesis hasta Revelación, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, nosotros estamos trayéndonos a nosotros el manjar de lo que tiene la palabra de Dios para vivir nuestro sistema, bendito sea el nombre de Dios, para tener una personalidad cristiana fuerte, sólida, que ninguna persona puede venir a inventar. Por ejemplo, si viene una persona que no estudia la Biblia o que tiene su religión falsa por allá, aquí lo vamos a parar de una vez. Porque aquí, cuando usted lo lleva libro por libro, usted encuentra todos los fallos que tienen las otras religiones. Y la misma evangélica, porque la misma, lo que llamamos evangélico, protestante, que es lo mismo, pentecostal, frío, caliente, y bueno. Entonces, todas esas, también, las mismas denominaciones tienen errores, todas tienen errores. Y aquí en la Biblia se encuentran. ¿Qué es lo que sucede? Que como la gente le da por ponerse a discutir, nunca llegan a un acuerdo. Pero si nosotros, con sabiduría y humildad del Señor, nos sentamos, no importa de la denominación que tú seas, y tú lo que quieres aprender a conocer las Sagradas Escrituras, y deja la denominación que se quede en su sitio, porque tú puedes estar en la denominación que tú quieras, pero tú puedes vivir lo que dice la Biblia, no exactamente lo que dice la denominación. Porque si la denominación se equivocó y tú tienes que seguir la denominación, porque la denominación es la denominación. ¿Y la Biblia qué es entonces? No, entonces primero las Escrituras. Si te quiere que te saquen de ahí, de la iglesia, que te saquen de la congregación, porque tú no crees en lo que ellos están diciendo, tú consideras que eso está equivocado, y tú dices, yo no puedo estar aquí, pero ese punto no lo paso. Entonces, te tienes que ir de acá. Bueno, te pueden sacar de la congregación, pero no te pueden sacar del cristianismo. No te pueden sacar de tu nombre está escrito en el libro de la vida. No lo va a poder nadie borrar, ¿ok? No estoy diciendo que hay que rebelarse con nadie. Lo único que quiero decir es que es necesario que nosotros sepamos que si estamos en una congregación, pueden ellos permitir que una cosa que ellos puedan tener ahí, que tú puedes decir, mira, yo aquí veo esto en la Biblia y no me parece que estás de acuerdo con eso, que la persona te diga, bueno, nosotros creemos esto así, quédate ahí, no hay problema, pero eso no va a ser ni para salvación ni para perdición, y se acabó. Pero otras veces las personas lo que quieren decir, lo que quieren mandar al infierno al otro de una vez, y eso no se puede. El Señor Jesucristo le vino a decir Juan, Señor, mira, ya vimos unos que estaban, oiga bien lo que dice la palabra, aquí la Biblia dice, que el Señor le vino a Juan y le dice, Señor, ya vimos unos que estaban echando demonios en tu nombre, pero no nos siguen, y le dijimos que se callara. Y el Señor Jesucristo dijo, no lo calles, déjalo, porque el que es conmigo no es contra mí, el que es con nosotros no es contra nosotros. Y el Señor dijo eso, y yo digo, pero el Señor, ¿cómo es? Entonces el Señor permite que haya otra. Sí, el Señor lo deja porque sabe que nosotros tenemos tendencia a ser medios idiotas los humanos, ¿ok? Y que entonces nosotros queremos imponernos, y que esta es, y que aquella es, y que esta es la mejor. No, hombre, no, eso no es así. Eso es la vida cristiana no es así, eso no es así. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, entonces, estamos nosotros
sacando en cuenta eso, que el Señor Jesucristo le pide a estas personas hacen esto, Jesucristo va entonces montado en el borriquito, en el versículo 10 del capítulo 11, y mientras la gente va diciendo, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosanna, en las alturas, de nuestro padre David. Está hablando de Jesucristo porque se entiende en la Sagrada Escritura, precisamente por lo que estaba hablando ahorita, que la genealogía de Jesucristo, de María hasta Dios, Jesucristo está en la línea sanguínea de David. ¿Ok? Hijo de David sale este padre, ¿cómo se dice? En la línea genealógica de Jesucristo a través de María, que fue la madre de Cristo, la que lo tuvo en su vientre. ¿Ok? Por eso habla aquí del rey David. ¿Ok? Hermanos, cuando ustedes están leyendo los salmos, ustedes van a encontrar ahí, se van a dar cuenta que el rey David, ¿ok?, estuvo una relación maravillosa con el Padre Celestial, porque el rey David fue una de las personas escogidas por el Señor para establecer el reino de Israel, que fue David el rey más sobresaliente que tuvo el pueblo de Israel, con todos los defectos que tuvo y toda la metida de pata que dio. El Señor lo bendijo a David, porque David era un hombre fiel, conforme al corazón del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Humano, pecador, mentiroso, todas las cosas, pero no me digas que tú no has dicho una mentira en tu vida. No me digas que tú no has dicho una mentira como cristiano en tu vida. Y te equivocaste, bueno, pues está bien. Y metiste el embuste, está bien. El Señor todas esas cosas lo perdona. El Señor lo único que no puede perdonar es que tú quieras meter jueves por viernes y después pretender que las personas te lo crean y si no te enojan. No, así no. Versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Oiga bien, Señor Jesucristo tiene esta recepción, y donde él estaba, fuera de Jerusalén, y entonces él llega a Jerusalén. Entonces lo fueron llevando a Jesucristo, dándole un recibimiento de rey. ¿Ok? Un recibimiento de rey, que dice la Biblia que el rey de Israel iba a venir montado en un pollino, en un borriquito. Y ahí se cumplió una vez y todavía falta otra entrada más. Bueno, entonces, versículo 12 del capítulo 11 del libro de San Marcos, y estamos nosotros adelantando esta noche al versículo 12, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesucristo tuvo hambre, ¿ok? Y viendo de lejos una higuera que tenía hoja, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Bueno, gloria a Dios. Me da a mí risa esto, porque aquí en la Biblia dice que el Señor Jesucristo fue a ver si había algo y no era tiempo de higos. Dios sabe todo, pero Dios hace algunas cosas que para nosotros son jocosas, porque esto es una bendición, tú poder ver que el Señor haga esto para ponernos a nosotros alerta. Bendito sea el nombre de Dios. Porque si no era tiempo de higos, ¿por qué Jesucristo, el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, va a buscar higos si más que Él nadie puede saber que no hay higos? Pero así trabaja Dios, para que nosotros podamos en esta vida absorber las bendiciones, las riquezas de las cosas de Dios y el modo de Dios manejarse, para que nosotros no seamos absolutistas, para que nosotros siempre andemos tratando de ver cómo es que el Señor piensa. Y eso se puede hacer
solamente a través del estudio bíblico, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, o se puede hacer por otro modo, pero no se adelanta tanto como el estudio bíblico, libro por libro. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces, ya el Señor Jesucristo sabía que no había. Entonces el Señor viene y le echa una maldición a esta matita de higos. Higo es la fruta nacional de Israel. ¿Ok? Ese es el emblema nacional. Entonces es algo significativo para los judíos. Entonces el Señor Jesucristo dice: nunca nadie más coma fruto de ti. Entonces quiere decir que cuando Jesucristo dice esto, se está refiriendo al pueblo de Israel, mandándole este mensaje al pueblo de Israel, que nunca más nadie coma fruto de ti. Es porque el pueblo de Israel está por el camino que no es. Andan haciendo las cosas que no son. Andan buscando a otro Dios. No lo aceptan a Él como el Rey de Reyes. ¿Ah? Entonces ahí está la controversia entre la matita de higos y la representación de Israel, y el Señor Jesucristo llegar a una higuera que no tenía nada, sabiendo que no iba a tener frutos, porque el Señor está comparando a Israel con la matita de higo. Y inútil, porque teniendo todas las capacidades para poder ser la nación que Dios escogió, andan por ahí mendigando y bajo la bota romana, porque por todas sus falacias y todas sus maldades que hicieron delante de Dios desde que salieron de Egipto, entonces ellos siempre mantuvieron esa posición de ser negligente, de ser infieles. Y entonces el Señor Jesucristo le está dando un mensajito aquí, ¿ok? Bien. Versículo 15 del capítulo 11 del libro de San Marcos dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, de los que cambiaban dinero allí. Los cambistas, ¿okay? Ellos tenían su mesa con dinero, atiendan bien, con dinero de diferentes ciudades, porque había mucha gente en Jerusalén que venían de todas las ciudades del mundo. Entonces ellos hacían así, cambio de dinero, y lo hacían en el templo, ¿ok? Atiéndame bien, dentro del templo hacían eso. Y vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían. Estaban vendiendo. ¿Qué vendían ellos allí? Allí ellos vendían palomitas, ellos vendían cabritos, ellos vendían tortolitas, porque eso lo utilizaban para la gente que venían de afuera. Como no podían traer animales, ellos compraban 2 tórtolas para hacer un sacrificio al Señor, compraban un cabrito para hacer un sacrificio al Señor. Entonces estas personas venían y se lo vendían sobrevaluado, le vendían por más de lo que valía, y en ocasiones le traían un animalito que estaba hasta enfermito, mientras el Señor decía que no le diera una ofrenda nunca con un animal que no estuviera saludable, porque la ofrenda es una basura entonces, y el Señor no lo acepta. Entonces el Señor Jesucristo viene y lo está acechando a ellos, porque esto que están haciendo es una vagabundería, una falta de respeto al Señor. ¿Ok? Hermano en Cristo que me escucha, ten mucho cuidado con lo que tú le ofreces al Señor. No vaya a traer cosas que no. Mira al Señor, piensa en el Señor, mira su palabra, lee su palabra y habla con Él. Y dice, tú tienes el estómago de traerle al Señor algo que no sea lo mejor que tú puedes dar al Señor en tu vida espiritual, para que sea de servicio en la obra del Señor, o lo que sea. Bueno, y Jesús dice, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, ¿ok? Los que vendían las palomitas enfermas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito,
Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Oh, mucho cuidado con las iglesias modernas y con la venta de cosas en las congregaciones. Mucho cuidado con eso, porque el Señor como que no está muy de acuerdo con que se haga negocio en las congregaciones. ¿Ok? Bueno, ahí nada más yo estoy diciendo eso. Si la persona quiere entenderlo, que lo entienda. Y si el Señor te está diciendo algo, pues allá ustedes. Versículo 18. Y le oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matar. Los religiosos de ese tiempo querían matar a Jesucristo. Bueno, ¿eran buenos? Mucho cuidado, porque también aquí en este tiempo que estamos viviendo, pronto va a haber de eso. Y hay personas que sé de muchas organizaciones que tienen enemigos entre sí, y de otra denominación son enemigos de aquel y se ponen a hablar del otro. Y ese es el cristianismo. Esa es la mesa del Señor, el templo del Señor. ¿Qué hace la gente haciendo eso? El mundo, o sea, en la iglesia de Cristo no debe existir nada de eso. Porque mira lo que hizo el Señor Jesucristo aquí. Miren lo que hizo el Señor Jesucristo aquí. José Acosta no está diciendo nada a nadie para que está ofendiendo a nadie. La palabra de Dios dice aquí que no se haga negocio en la casa de Dios. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Bueno, yo le estoy diciendo esto aquí a ustedes, yo le digo de todo corazón. Esto hay que verlo, porque este es un mensaje que el Señor está mandando al que está oyendo, a donde llegue, cuando sea, este mensaje tiene que oírlo la persona que tienen congregaciones y están faltando al Señor, haciendo cosas indebidas en las congregaciones y haciendo dinero ilícito, porque hay muchas formas de hacer dinero, y como en este país dan tanta bonanza para la religión. Mucho cuidado con eso, porque si la cosa no es derechita como el Señor dice ahí, entonces mejor deja eso quieto, hermano, y quédate sin los $200 o $300, que es mejor estar con el Señor al día. Versículo 18 dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. A mí me gusta repetir a veces la lectura 2 o 3 veces, porque así le doy la oportunidad a la persona, si acaso se distrajo un poco. Y dice el versículo 20: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¡Anda! La higuera que el Señor Jesucristo maldijo se había secado hasta las raíces. Dice, gloria a Dios. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Qué le respondió el Señor a Pedro? Dice, respondiendo Jesús le dijo: ten fe en Dios. Eso fue todo lo que le dijo el Señor Jesucristo. Padre Santo, tú solo eres bueno, tú solo eres justo, tú solo eres verdadero, tú hiciste los cielos y la tierra, el mundo y todo lo que en el mundo hay. ¿Te agrada, Señor, este pequeño servicio? Gloria a tu nombre. A tu nombre lo hice, Padre. Tal vez no es lo mejor que pude, pero siempre trato de complacer tu presencia, Padre, trayendo algo para la iglesia de Jesucristo. Te suplico que me dé de tu gracia siempre, para que algo mejor pueda traer siempre. Las próximas semanas estaremos aquí. Contamos con tu ayuda, Señor. Y a los hermanos y hermanas en Cristo, a todos los amigos, que Dios les bendiga en el nombre del Señor en esta noche. Amén. Fuera.
Como suele a veces entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Hola, Dios les siga bendiciendo. Estamos transmitiendo a la estación WW1 Radio Vive TV. Ahora con ustedes nuestro hermano José Acosta. Estaremos trayendo los estudios bíblicos, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, todos los jueves. ¡Los esperamos!